en algunas otras ciudades del mundo se han implementado medidas sumamente efectivas que han terminado con la población de perros en la calle. Y entonces vamos a hablarlo porque quiero decirle que estos temas no los escogemos al azar, sino los escogemos a partir de todas sus inquietudes que nos van transmitiendo en los diferentes espacios de Noticieros GREM. Y en la actualidad de GREM hay dos temas fundamentales en este momento: los perros callejeros y las fugas de agua. Esos son los temas en este instante. Son las 8:02 y ya está con nosotros el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga en Abuelo de Pájaro. Ya empezamos entonces, Francisco. Sí, ahorita que mencionan los perros callejeros, a mí me sorprendió mucho Querétaro. No ves perros callejeros. Y al parecer ahí es un trabajo de muchas décadas de organizaciones de la sociedad civil para regular esto. Y qué bueno que así se haga y tomar el ejemplo de donde las cosas han funcionado. Fíjate que, bueno, una de las razones por las que no estuve aquí el sábado pasado fue que habíamos programado un viaje a la Sierra de Durango, un sitio increíble. En los anteriores 20 años fui 2 veces, en este año ya van 3 veces que voy al mismo sitio. Y haber ido en abril, haber ido en julio y haber ido en agosto te permite ver los cambios del tiempo, del clima, etcétera. Me estoy acordando que al principio de los años 2000 comentaba con un amigo una película que habíamos visto en la tele, cada quien por su lado, y llega un punto en que íbamos diciendo, ¿y te fijaste cómo llovía? O sea, había tal sequía en esos entonces en Torreón que ver la lluvia en la tele era motivo de alegría y de registro, para después comentarlo, y creo que así estamos ahorita, ¿no? Y bueno, estos viajes a la sierra, pues este viaje a la sierra en particular, pues sirvió para eso, para ir a ver la lluvia, ver cómo es eso, después de tantos tiempos. ¿Qué se siente ver llover? Exacto, y oír llover y oler llover. Qué terrible, qué tristeza. Sí, la verdad. Pasando. Pero bueno, fue un viaje muy, muy interesante. Vimos de nuevo las guacamayas verdes, que ya deben de estar preparándose para ir. Vimos los nidos. Después fue Daniela Guzmán a los pocos días y fotografió una guacamaya asomándose de un agujero en un tronco, o sea, obviamente unido. Nosotros los vimos en las rocas. En fin, Juan Ábalos se aventó la aventura de bajar hasta la cañada, que es algo pues no exento de riesgo y de cansancio físico, pero que logró unas fotos y unos videos increíbles de la cascada del Salto del Agua Llovida. Está muy alto. Muy alto, más de 100 metros. Y se baja por una escalera de varillas clavadas en la roca. Ay, no, qué miedo. 30 o 40 metros de... ¿Qué le pasa a Juan? Bueno, pues traía ganas de conocer allá abajo. Yo creo que sí. Pero bueno, fue muy agradable por la compañía, fuimos varios amigos, familias, etcétera, y por todo lo que vimos. La cantidad de hongos. Habíamos pensado para este programa invitar, no sé si recuerdan que tuvimos aquí a Diego Barrales, experto en arañas, y que se hace llamar en las redes sociales aracnocosas. Pues habíamos pensado en invitar para hoy a Fungicosas, que es una micóloga de la Ciudad de México que en las redes sociales hace esto de también diseminar el conocimiento sobre los hongos. Pero desgraciadamente pues ahorita es temporada de hongos y me dice, todos los sábados organizo caminatas con gente en el bosque para ver hongos, ¿no? Entonces me sería imposible. ¿En el bosque donde usted no Carranza? No, en el bosque en la Ciudad de México. Ah, en la Ciudad de México. En el centro del país, y yo supongo que, no sé. Pues imagínate ya con la humedad que tienen, que es tan distinta a la nuestra. Claro, y esa es una de las cosas que más me llamó la atención de este viaje, ¿verdad? La cantidad de hongos. El hongo ese que no sé si estaba correctamente identificado por nosotros, porque pues viniendo del desierto poco sabemos de estas cosas. La famosa manita muscaria, llamado también el hongo matamoscas, que es sumamente venenoso. Rojo con manchas blancas, ¿no? Casi el arquetípico hongo de las caricaturas de los pitufos y de distintas películas. Pero había hongos de un montón de tipos, los famosos hongos de repisa que crecen como repisas en los troncos de los árboles. Y sería bueno, y no lo descartamos, hacer el programa con Fungicosas, porque los hongos son seres fascinantes, son
Es un reino diferente, no son vegetales, no son animales, pero es un reino más cercano a los animales que a las plantas. Es decir, que están más relacionados con nosotros y que son los grandes recicladores de la materia. Por eso es que donde hay humedad. Ahora, eso no quiere decir que aquí no haya hongos. Cuando llueve, o sea, que es muy raro, pero podemos llegar a ver, incluso en pleno desierto, a veces en el Cañón de Fernández o incluso en nuestro jardín, unos hongos que le llaman soldaditos, que son alargados, blancos, y que a veces en suelo que estaba súper seco, compactado, duro, tienen la fuerza para romper el suelo y salir afuera. Seguro usted los ha visto, han de ser 15, 20 centímetros de alto, estos soldaditos. Yo los he visto en el Sarnoso, en pleno desierto, el año antepasado que llovió mucho. Y pues ya extrañamos todo eso. Los helechos, ¿no? Es otra cosa que aquí pues los tenemos en los jardines, en los macetas, corredores, en las macetas, etcétera. Pero que ahí los veías por montones y de un montón de tipos diferentes. ¿En qué casa de abuela no Exacto. hubo helechos? Iba a decir en el jardín de la tía, ¿verdad? Porque siempre había una tía que tenía un montón de helechos en macetas. Aquellas macetas, no sé si te acuerdas que les pegaban pedacitos de espejo. Ah, por supuesto, ¿verdad? las azules. Sí. O las blancas. Sí, exacto. Sí. Exacto. Y que eran como un tripié, ¿no? O sea, era el cuerpo de la maceta. Y 3 patas. Y 3 patas y luego ya pues el recipiente de la maceta muy como grande. En la forma del molcajete, más o menos, ¿verdad? Sí, así. sí. Fíjate, siendo el molcajete, tecnología tan antigua, ¿no? de los pueblos prehispánicos. Y que todavía lo usamos, qué Y que increíble, todavía lo usamos. ¿verdad? Y que una vez mi esposa me hizo cargar uno de aquí a Barcelona, porque se lo había prometido a una amiga. Un molcajete, no Un inventes. molcajete, sí. ¿Cuánto pesa? Yo siempre me quejaba que traíamos de allá para acá ollas Le Creuset, de esas de acero forrado de cerámica. Ajá. Y una vez me tocó llevar de aquí para allá un molcajete. Pero bueno, todo fuera porque una mexicana que vivía en Barcelona pudiera aliviar sus nostalgias, ¿no? Yo pensé que una mexicana que fruta vendía, ¿no? ¿No? Y sirve la chabacano mejor, y los helechos son plantas también fascinantes, plantas muy antiguas que se reproducen de una manera muy diferente a cómo se reproducen, digamos, las plantas, entre comillas, con las que tenemos más familiaridad, las que dan flores y dan frutos. Un montón de helechos y de distintos tamaños, colores, alfombras completas de helechos en el bosque. Y un día por fin sí nos tocó un buen aguacero, el sábado, que para nuestra desgracia provocó un rayo que cayó en las antenas del internet satelital, nuestra única vía de comunicación al mundo exterior, que no creo que sea necesariamente malo haberlo perdido, ¿no? Y ya nos quedamos sin internet el resto del día. Voy a meter gol, pero es un sitio de veras espectacular, el Hotel Molinillos Mountain Resort, y que tiene también cabañas en los alrededores. Las cabañas están lindas, Sí. las puso Rocío de la Peña, inmediatamente le pregunté. Pero esas son otras. Pues esas están lindas. Ahí yo me he quedado, de las 3 veces que he ido este año me quedé en esas que fue Rocío de la Peña. Están muy bonitas. Muy bonitas, pero esta vez ya no había y estaban tomadas para los días que nosotros queríamos. Muy bonitas, y con esto que yo veo como lujo asiático, de lo que yo nada más había leído, ¿no? Nunca lo había experimentado, de la calefacción en el piso. Ah, claro. ¿Sí? Entonces te calienta todo el espacio, puedes andar descalzo adentro de muy padres cabañas. Se llaman las cabañas del Salto del Agua Llovida. Muy padres cabañas también, y más cerca que el Hotel Molinillos de la Cascada. Pero entonces, esto quiere decir que, bueno, porque más o menos sé que llegas a pie de carretera de la autopista, ¿sí? No, te sales de la carretera libre a Mazatlán. O sea, pero tienes... Te puedes ir un trayecto por la autopista. Por la autopista. ¿Y qué tramo tan grande es de la autopista en la carretera libre a Mazatlán? Como 22 kilómetros después de la primer caseta, Ajá. hay una desviación que dice Otinapa. Ajá. Agarras esa desviación que te lleva a la carretera libre. Agarras la carretera libre y al poco, no sé cuántos kilómetros eran, pero no es mucho, llegas a un poblado que se llama Navíos. Ah, bueno, sí.
y donde termina Navíos hay una desviación a la izquierda que dice el Encinal, pero también dice el Salto del Agua Llovida. Tomas esa carretera, es un pedazo, hasta el Encinal está pavimentado, y del Encinal es una terracería, pero una terracería en excelentes condiciones. Pues sí, pero son bastantes kilómetros, ¿no? Sí, no, es más o menos como 60 kilómetros desde la carretera libre hasta la cascada. Sí, eso es lo que 5 horas desde aquí. Lo que me habían dicho. Pero estás en un lugar muy remoto, muy seguro. A mí me explicaron la primera vez que fui, hace 20 años, que la cuenca de las montañas ahí forma un embudo, y el embudo termina precisamente en Navíos. Entonces el crimen organizado no siente que sea un lugar muy seguro, porque quieran lo que quieran hacer, tienen que pasar por ese embudo y sería muy fácil controlarlos. Entonces siempre ha sido una zona muy pacífica. Con otra, ¿verdad? Los bosques de esa parte de Durango son bosques certificados. ¿Qué quiere decir esto? Que reciben una certificación, no sé cada cuántos años, de que se está explotando el bosque de manera sustentable, pero de manera sustentable no quiere decir nada más no tumbar muchos árboles, sino que quiere decir que las ganancias del bosque vayan a dar a la comunidad que vive ahí. O sea, la dimensión social, de lo que ya nos ha hablado aquí Edgar Salinas, la dimensión social del desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, me recuerdo, yo hace 20 años que fui a uno de estos ejidos. En el ejido tú veías unas chocitas de madera muy pobres, pero veías ya 10 casas, más o menos como las cabañas que mostraba Rocío de la Peña, y esas 10 casas se habían hecho cada año con la ganancia de la explotación del bosque, y cada año estaban construyendo más casas. Las cabañas estas del Salto del Agua Llovida son también administradas por la gente del ejido, de manera que tienen lo que quiero decir es que tienen un montón de ingresos que de otra manera no tendrían si no manejaran bien su bosque, y eso hace que el crimen organizado tenga menos oportunidad de... Pero sí sabes, por ejemplo, cómo surgió Molinillos, ¿verdad? El hotel. Sí, de hecho conozco al dueño Antonio Mancinas, que se apareció por ahí un día y lo pude saludar después de 20 años de no verlo. Pero en sociedad con ejidatarios también. Sí, es una sociedad que se llaman los codueños de la Sierra del Nayar. Entonces hay tanto pequeños propietarios como ejidatarios, y ellos desde hace 20 años ya tenían la visión de convertir aquello en algo turístico, ¿no? De hecho, esta primera vez que fuimos con un equipo de una televisora local, invitados por Antonio Mancinas, porque él quería que también en lugares como Torreón se fuera conociendo eso. La segunda vez que fuimos, hace como 12 años, fue con un grupo de pajareros muy importante de Monterrey, porque también querían que la gente de Monterrey viera que ese es un destino de observación de aves, ¿no? Entonces ya es un trabajo de 20 años de este grupo de codueños de la Sierra del Nayar, para promover aquello, y realmente lo han hecho muy bien. Te dan muy buenos servicios. El guía que bajó a Juan Ábalos abajo, una gente que sabía un montón sobre el bosque, pues mal haría si ahí nació y ahí ha vivido y ahí se la pasa, ¿no? La otra cosa que fue un cambio impresionante de ver, y que luego lo pude ver en las fotografías en mi celular, fue la cantidad de agua. El 10 de abril la cascada era un hilito apenas perceptible en la foto. A mediados de julio ya eran 3 hilitos, y ahora ya era una cascada propiamente dicha, lo que te habla de la progresión del tiempo y de la temporada de lluvias, ¿no? Y el suelo húmedo, total, un montón de cambios. Nos tocó ver también al quetzal orejón, y fotografiarlo. El quetzal forma parte de una familia de aves que se llaman los trogónidos. Los trogones, que es un nombre medio feo, que también se les llama pájaros bandera, porque muchos de estos trogones, sobre todo los que viven cerca del centro de México y el sur de México, son la panza roja, una banda blanca en el pecho y luego la cabeza verde. Y hay quien dice que de ahí vienen los colores de la bandera mexicana. Esta costumbre, se me va ahorita el nombre de las estandartes de plumas que usaban los aztecas. Era común que los hicieran con plumas de trogón y que fueran verde, blanco y rojo. Y dicen que esa fue la inspiración para escoger los colores de la bandera de México, o sea, que vendrían de un ave. El quetzal orejón, que es un tipo de trogón, no tiene la cola espectacular del quetzal,
pero es un trogón muy grande, no tiene la banda blanca, es verde con rojo, pero es un ave también espectacular, endémica de México y no muy fácil de ver, y se dejó ver, fotografiar, nos cantó, ¿De qué tamaño etcétera. es? Yo creo Es que unos 30 grandecito. centímetros, sí, Sí. es grandecito. Y cuando corre, yo eso no lo había visto porque ahora sí lo pude ver de cerca, cuando vuela, esponja la cola. Entonces se ve un pájaro todavía más grande de lo que en realidad es. ¿Ya anida ahí? Sí, anida ahí, en varias partes de la Sierra de Durango. Pero es de las aves que hay que ir a ver, a los que nos gusta ver aves, a la Sierra de Durango, y no siempre es fácil verla. Entonces hubo un montón de cosas bien interesantes, sobre todo en la perspectiva de estas 3 visitas en el mismo año. Les debemos lo de los hongos porque realmente sí es fascinante. Si usted tiene esta plataforma de streaming que se llama Netflix, vea una película que se llama Hongos Fantásticos, que es tanto la historia de los hongos como la historia de uno de los grandes micólogos del mundo, Paul Stamets, que es una persona que nunca fue a la universidad y que no hay gente que sepa más de hongos que él, que incluso ya hizo un negocio para vender hongos, que ya sabe que este hongo refuerza el sistema inmunológico y le va bien a los enfermos de cáncer, y lo usan muchos oncólogos. Un hongo que hay mucho también aquí en México, que le dicen cola de guajolote, que es un hongo que es como ondulado y tiene varias bandas de distintos colores, grises y cafés, y que cuenta una historia ahí, Paul Stamets, bien interesante, de que él siempre sufrió de una tartamudez profunda que nunca se la pudieron curar por más terapias a las que iba. Y probablemente por eso me convertí en micólogo, porque yo siempre volteaba a ver el piso, evitaba el contacto visual con la gente porque no me fueran a hablar y fuera a tener yo que hablar. Dice, y había una muchacha que me gustaba mucho, pero yo era incapaz. Ella me saludaba y yo era incapaz. Le regresaba el saludo, pero muy chiviado. Y un buen día se convenció de que sería buena idea entrarle a los hongos alucinógenos. Y al parecer comió como 10 veces lo que sería la dosis recomendada. Se puso un viaje de aquellos, se subió a un árbol, le cayó una tormenta eléctrica, se dio cuenta que era una tontería estar en un árbol en medio de una tormenta eléctrica, le entró mucho miedo, dijo, y entonces para calmarme me repetía, deja de tartamudear, deja de tartamudear, deja de tartamudear. Dice, cuando salí del viaje yo ya no tartamudeaba. Y me curaron los hongos, ¿no? En esa película dicen una idea que sería interesante, o sea, lo estoy reflexionando. ¿Cómo se llama la película? Hongos fantásticos. Hongos fantásticos. Hongos fantásticos. El hecho de que hay quien propone que el lenguaje fue provocado por los homínidos en un viaje de drogas. O sea, cuando la gente se droga, me han platicado. No, pues sí. Se presenta esta cosa que le llaman sinestesia, ¿no? De que te pueden saber los sonidos, ¿no? Que le pasa a gente sin necesidad de viajar. O que puedes ver el color de la música, ¿no? Como que se te cruzan los sentidos. Y hay quien dice, el lenguaje no es otra cosa que la sinestesia llevada al extremo. Entonces dicen, fue el mono en viaje el que inventó el lenguaje. Es una teoría provocadora y ciertamente digna de rascarle un poquito más. También lo mencionan ahí en la película. Pero es una película muy, muy padre. Uno de las estrellas, digamos, de la película, obviamente es Paul Stamets, pero también es Michael Pollan, un escritor que yo he seguido mucho, porque siempre escribía de comida y de repente empecé a escribir de drogas. Y él escribió un libro que a mí me impactó mucho, que se llama Cómo cambiar tu mente. No me gustó el título, parece un libro de estos de autoayuda. Y ahora es una serie también en Netflix, Cómo cambiar tu mente. ¿Es el mismo? No, él sale en las 2 películas. Ah. Pero el de Cómo cambiar tu mente, él es el autor del libro en el cual está basada la serie. Me encantó. La serie me encantó. Sí, está muy padre, ¿eh? Sí. Muy padre. Sí, vale la pena. Son de esas series que te dejan algo. Sí. Y el libro es muy bueno también, de Michael Pollan, que lo vi yo como muy flaco, como si estuviera enfermo. De hecho, Ricardo Salvador, este amigo
que trabaja en Washington, indio zapoteca, que ha estado aquí Sí. varias veces. Él es amiguísimo de Michael Pollan. Y es el tipo más agradable que te puedas imaginar. Ojalá y un día me lo pueda presentar. Pues porque sí. soy fan. Pues sí, porque finalmente esa gente que sabe tanto, que acumula tanto conocimiento, pero que al mismo tiempo lo comparte, Sí. es de otro y que mundo. lo comparte de manera tan brillante y tan fácil de entender, ¿verdad? Porque ahí mismo demás. se hablaba del LSD en esta serie, Sí, sí. ¿no? Y del éxtasis. Sí. A mí me impactó mucho lo del peyote, que los indígenas norteamericanos están en contra de que se descriminalice el peyote para la población en general. Sí, porque donde los blancos lo descubran, se lo van a acabar, y para nosotros es una cuestión religiosa. O sea, clave en nuestra religión, ¿verdad? Pues sí, las peregrinaciones que hacen los huicholes. Exacto. Aquí mismo, y que es impresionante, ¿no? Toda esta parte de San Luis Potosí. Sí. Sí, pero es impresionante todos los bienes que podemos sacar médicamente, clínicamente, de las drogas alucinógenas, de las psicodélicas, que no son, no causan adicción y que fueron prohibidas por esta cuestión contracultural en los años 60. ¿No? Uh-huh. Bueno, porque entonces el LSD era como la entrada a la puerta de la locura. Sí. Te ibas a subir a un edificio y te ibas a aventar porque y te ibas a quedar en el viaje. Sí, y te ibas a quedar en el viaje y nunca más ibas a volver. Sí. Cuando la verdad es que yo no sé en qué tipo de viaje se quedó tanta gente de ese entonces. Pues no sí. sé, no necesariamente con LSD. Sí, exactamente. Fueron otras cosas. Uh-huh. Bueno, qué interesante está esto. Sí. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Francisco, tiempo de presentar el editorial de hoy. Sí, el editorial es de Susan Stens y es una reflexión profunda sobre nuestro lugar en el universo. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo verdaderamente importante? Susan Stens, julio 2022. Hay algo vertiginoso y confuso en tomarse la vida en serio, hasta que un nuevo sentido de la escala altera esa perspectiva. Esta reflexión la hace Rivka Galchen en la revista New Yorker a propósito de las observaciones del telescopio James Webb, que nos asoma a esa inmensidad de planetas, exoplanetas y galaxias, allá afuera lanzando destellos de luz que nos hablan de hace miles de millones de años, cantidades imposibles de imaginar para nosotros, humanos, en nuestra limitada escala del tiempo. Y bien dicen que los fugaces somos nosotros, no las estrellas. Ver esas imágenes del espacio que nos rodea nos lleva inevitablemente a revisar nuestra escala y nuestro tiempo. Y después de verlo, ¿todavía me preocupa el polvo sobre la mesa de la sala? Siempre existe la tentación de preguntarnos si allá afuera, en esa inmensidad, hay otros planetas con vida. Los astrónomos calculan esa posibilidad mediante la ecuación de Drake y concluyen que las posibilidades son muy altas. Y sin embargo, ¿qué es la vida? Al menos como la conocemos, porque ni en eso nos ponemos de acuerdo. Algo vivo nace, crece, se reproduce y muere. ¿Y qué hay del tardígrado que puede permanecer durante años esperando el momento propicio para volver a la vida? ¿Y una espora? Quedan latentes en estado suspendido durante cientos de años. ¿Y un virus? Es capaz de replicarse, pero solo cuando las condiciones son las necesarias. Pero finalmente se replica. Así que, ¿cómo podremos determinar que hay vida o no en otro planeta? ¿Qué tal que la vida tiene otra forma que para nosotros es irreconocible? Para vergüenza de la humanidad, hasta hace pocos años todavía se justificaba la esclavitud argumentando que las personas así sometidas no tenían alma. Hasta 1956 se permitió en México que las mujeres votaran. No hace mucho tiempo que venimos leyendo que los árboles se comunican de forma muy efectiva entre ellos y con la ayuda de la red micelar de los hongos. ¿Cuántas cosas estaremos dando por dadas y entendidas cuando en realidad desconocemos tanto? Apenas en mayo del año pasado, en Reino Unido, se reconoce a los animales como seres sintientes, que experimentan alegría y dolor y que merecen respeto y protección. En unos años, nuestra época será reconocida por la crueldad con la que tratamos a los animales. Dejaremos como huella nuestra incapacidad de sobreponernos a la comodidad personal para reconocer la emergencia climática. Me regreso a las imágenes del telescopio James Webb. Si nos vemos en esa escala, ¿tendrá importancia nuestro ajetreo y tribulaciones? Contextos. El programa
Textos. Estamos en esta emisión de sábado 13 de agosto y esta primera parte se llama, por si usted recién llega, Abuela de pájaro. Y en esta primera parte, en esta primera media hora de contexto de sábado, después de haber escuchado la síntesis de la semana, a lo que nos dedicamos es escuchar temas relacionados con medio ambiente, relacionados con ecología, relacionados con la vida. Creo que hasta ahí lo dejamos porque la vida abarca tantísimas cosas, ¿no? Y el doctor Francisco Valdés Pérez Gasga es el titular de este espacio y tenemos el editorial y tenemos el ave de la semana y tenemos generalmente invitados que nos platican de diversos temas de lo que ellos hacen, de su de donde son expertos de lo que son expertos para nosotros enterarnos con más puntualidad de este conocimiento científico que significa el estudio de la vida. Bueno, creo que lo resumí. Sí, muy bien resumido. Fíjate que esto que reflexiona Susana Stens, ¿cómo podemos pasar de la escala, digamos, galáctica a la escala microscópica, ¿no? Y ver todo este continuo. En alguna ocasión yo oí decir a mi padre en una de sus clases que estábamos hechos de polvo de estrellas. No importa lo feo que seas, estás hecho de polvo de estrellas. O sea, todos los átomos que nos conforman a nosotros y que conforman todo lo que vemos, tocamos, probamos, comemos, se crearon en un sol, adentro de un sol. Los soles son grandes reactores nucleares que fusionan desde el hidrógeno, que es lo más sencillo, un protón con un electrón, hasta, creo que los soles como los nuestros llegan hasta el plomo. Y los elementos más pesados vienen de otro tipo de estrellas, de las supernovas y ese tipo de cosas de las que no sé yo mucho. Pero lo que es interesante es eso, que seamos polvo de estrellas, que fuimos creados pues a nivel atómico en esos grandes hornos que son las estrellas del mundo. Y una vez que te cae ese 20, pues ya no puedes ver a las estrellas de una manera diferente, como algo ajeno o diferente de ti, que nos hemos alejado de ellas, ¿no? Hubo un momento en que eran claves para entender el mundo, para navegar, para saber cuándo sembrar, para saber cuándo había que recoger la cosecha y demás, pero cada vez más la vida moderna nos va encapsulando en pequeñas cápsulas yo digo, de fierro y caucho, refiriéndome a los coches, que nos desconectan del mundo. Y sí sería bueno volver a desarrollar este sentido de la maravilla por todo lo que nos rodea. Ni más ni menos, hoy estoy leyendo un libro sobre los sentidos en el mundo animal. Y uno cree y describe a los animales en función de los sentidos nuestros. Pero ahora que se sabe que los pájaros ven también en ultravioleta, pues los pájaros ven los colores de una manera totalmente diferente a nosotros. Los insectos, las abejas, que solamente casi ven en puro ultravioleta, pues ven las flores totalmente diferente y las flores son diferentes para ellos, ¿Y ¿no? cómo las ven? Fíjate, una margarita amarilla, una flor amarilla como estas que luego salen solas y demás, tú la ves amarilla uniforme. Y en ultravioleta se le ven los centros de los pétalos como rayas negras, como si fueran flechitas, apuntando al centro, como diciéndole a la abeja, aquí es donde tienes que llegar, ¿verdad? Otro tipo de señales totalmente diferentes. Y ahorita estaba leyendo el sentido magnético, que es un misterio, porque el campo magnético de la Tierra es muy débil y que casi sería imposible que un ser vivo pudiera detectarlo, y sí lo detectan. Y las tortugas marinas no nada más detectan para dónde está el norte y para dónde está el sur, es decir, no nada más tienen una brújula interna, sino que el campo magnético de la Tierra pues sale de los polos y se vuelve a meter en los polos. Pueden detectar la inclinación del campo magnético con respecto a la superficie de la Tierra, entonces saber si están cerca del ecuador, si están lejos del ecuador. Pueden saber la latitud y la longitud gracias a los campos magnéticos. Sin que, por supuesto, o sea, nada más están las condiciones, ¿no? O sea, no tanto que si es el ecuador o no es el ecuador, sino que son las condiciones. Sí, las condiciones del campo magnético. Ajá. Si aquí el ángulo entre la superficie de la Tierra y el ángulo y el campo magnético está al ángulo,
quiere decir que estoy tanto al sur, o tanto al oeste, o tanto al este. Y eso significa Pero como tener un mapa. identificándolo así como norte, sureste, oeste, no creo. No, pues de manera totalmente, digamos, innata Sino que voy bien sin pensar. o me ¿sí? regreso. Aquí le doy vuelta o qué onda, o ya me fui mal. O sea, como más que nada un sentido de ubicación. Sí, pero uno dice, es que necesitas una brújula. Pues no, para moverte en el mundo necesitas una brújula y necesitas un mapa, ¿no? Con la pura brújula no puedes saber dónde estás ni para dónde ir. Y las tortugas tienen la brújula y tienen el mapa. De manera, digamos, innata, instintiva, no que vayan pensando, eso creemos ahorita, a lo mejor luego sabemos que sí van pensando, ¿no? Como decía Susan Stens, los animales sentientes que hasta ahorita lo estamos reconociendo, que son capaces de experimentar la alegría y el dolor. Y tienen el mapa y tienen la y el brújula. enojo y un montón de cosas. Un montón de cosas. Sí. Y no hay que ir más que hasta nuestros perros y nuestros gatos para darnos cuenta de esto, ¿no? Obviamente no nos queremos asomar a nuestros establos y a nuestros rastros y a nuestros corrales, porque yo creo que nos iríamos para atrás o a nuestros gallineros, de horror, ¿va? De ver cómo se la pasan ahí los animales. Yo ya he contado varias veces esta anécdota de la gorila en el zoológico de Barcelona, ¿no? Que le di esa expresión facial. Contó que los gorilas no tienen mucha expresión facial, de inmensa tristeza porque su bebé se lo habían quitado para que no lo fuera a dañar y la dejaban 1 hora al día poderlo ver y acariciar. Y tú la veías sentadita ahí junto a la ventana a ver a qué horas le llevaban al bebé, ¿no? Entonces tú puedes decir, no puede ser que esta crueldad sea motivo de un espectáculo para el cual la gente paga para ir a ver, ¿verdad? Por eso yo siempre he sido totalmente enemigo de los zoológicos, porque es la crueldad como espectáculo. Y eso a mí me parece realmente inaceptable, ¿no? Y en Torreón no tendremos zoológico, pero tenemos un aviario muy criticable que el gobierno de la ciudad le da dinero desde hace muchos años, desde hace muchas administraciones, y que es un negocio privado. No tenemos por qué de nuestros impuestos estar subsidiando la crueldad, porque no nada más tienen aves ahí, tienen lémures, tienen un montón de animales en peligro de extinción y demás que no deberían de estar ahí. Pero en fin. ¿Los lémures de dónde son? De Madagascar. ¿De selva? Ajá. Sí, de Madagascar. Y son nuestros parientes, porque de ahí surgieron los simios, que luego, los changos, los simios y luego nosotros, ¿no? O sea, los lémures son parientes lejanos nuestros, pero parientes al fin y al cabo. Son estos animales súper simpáticos, ojones. Sí, muy traviesos. Sí, muy traviesos. Uh-huh. Y que son nuestros parientes. Y ya nomás por ser nuestros parientes deberíamos de demostrar un poquito más de respeto. Bueno, primero hay que reconocer que son nuestros parientes. Exacto. Que ese es el gran problema. De que nos parió Zeus, según creemos. Pues digo, cada quien piensa lo que piensa, pero lo que sí es cierto es que estamos vinculados, independientemente claro. del grado de vinculación que tengamos todos los seres vivos. Sí, todos. Uh-huh. Y esto que los hongos sean nuestros parientes más cercanos que las plantas, pues a mí me saca, claro, me ponen en el terreno de la maravilla. Oye, y el típico hongo, para regresar al tema inicial, el típico hongo de los pitufos, ¿sí existe? Sí, que en realidad es una parte del hongo, ¿eh? Es una parte del hongo, es lo que le llaman el órgano, yo prefiero la palabra frutescente, pero le dicen los fructíferos. O sea, es cuando el hongo ya madura, crea el hongo en realidad son filamentos que están debajo de la tierra. Cuando ya madura, produce este órgano, que cuando ya madura el órgano, revienta y salen todas las esporas volando para crecer en otras partes. Y la vida de un hongo, una vez que explota, una vez que sale, ¿es prolongada? ¿Es larga? El hongo sigue viviendo abajo de la tierra y puede vivir sí, pero miles de años. la cosa esa que le sale, pues. No, esa ya marcha. O sea, pero hasta pronto. Que después, sí. Uh-huh. Sí, en el mismo año en que sale, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho hay hongos que si por descuido les pegas, ves que sale una nube de polvo, pues son las esporas para ir y crecer en otras partes. Y luego ahora sabemos que todos estos filamentos crean una red con la misma arquitectura que el Internet, y eso también es curioso, y que comunica unos árboles con otros.
y que los árboles se mandan mensajes y se mandan comida y se mandan, lo hemos tratado aquí Sí. varias veces. La ¿no? comunicación de los árboles. Sí. Oye, Francisco, yo no quiero desaprovechar tu espacio, porque ya vino el presidente para el tema de agua saludable. Yo sé que es Ajá. un tema que para ustedes es muy importante, digo, para toda la Ujú, comunidad claro. Que va y revisa los temas de medio ambiente. Y me preocupa que ya no se mostró del todo firme sobre la conclusión de la obra en 2023, porque lo que dijo es que él iba a hacer todo de su parte, pero que había otra parte a quien responsabiliza de este freno que ha tenido la obra. Y entonces se refiere a ellos como caciques, como pues la parte de la oligarquía, ¿no? que ha dominado al país y seguramente ya no dijo que eran neoliberales, pero seguramente en su mente tenía el concepto. ¿Cómo ves las cosas? Pues yo no creo que vayan a acabar para 2023. De ninguna manera. Es una obra grandísima y que estamos viendo que todos los recursos del Estado se están yendo para otros proyectos. Yo no veo que se vaya a terminar. Ahora, los caciques, formalmente, quienes retrasaron la obra, por un lado fue Prodefensa del Nazas, con aquel amparo, pero después fue otro amparo, pero no de caciques, de ejidatarios, del módulo 3, y debo decir, ejidatarios seguidores del presidente, ejidatarios afines a Morena, pero que estaban viendo que que no son controlados por un cacique. Claro, que no son controlados por un cacique, que intentaron los caciques controlarlos y no pudieron, y que tenían y tienen objeciones válidas como ejidatarios porque veían un riesgo para el fin de su modo de vida con ese proyecto. Entonces yo creo que es la misma historia de inventarse molinos de viento, de inventarse enemigos y de echarle la culpa a alguien más. Pero en realidad es la ineptitud, es la corrupción y son las mentiras que han caracterizado a este gobierno lo que hace que estas cosas no avancen. Híjole, pues yo ya lo estoy viendo a largo plazo, no a corto. O sea, sí, ¿y cómo vamos a salir de esta? Y aparte, como hay un montón de situaciones, ayer lo platicábamos con el ingeniero Raimundo Rodríguez de CIMAS, ni siquiera se ha empezado a renovar toda la red de distribución, que es fundamental dentro del proyecto. Y entonces, Pero lo más grave es que lo fundamental es el agua. Y la presa del Palmito está al 27%. Bueno, pero eso no termina de entenderse. Sí, no termina de entenderse. Porque dicen, en cualquier flaco momento nos llueve, todo lo que no había llovido, y se vuelven a llenar. Pero los presagios es que no va a llover, cada vez va a llover menos. Y eso lo estamos Pero viendo. eso no lo quieren entender. No. Eso no lo quieren entender. El cambio climático no lo están integrando en su planeación. En fin, pues qué triste caso. Pues sí, y ahora vamos a hablar del alzacolita. Un pájaro muy... Alzacolita. Alzacolita, muy simpático, porque todo el tiempo que camina se va bamboleando. Sí. Y por eso le dicen alzacolita. Yo le llamé de una manera más grosera durante años porque no me había enterado que era colita, no era otra palabra. Pero muy simpático y que es de las aves playeras migratorias, el último que se va de nuestra región y el primero que llega. Prácticamente está fuera de nuestra región un par de meses nada más. Y claro, no son los mismos los que se fueron al último que los que llegaron primero, ¿verdad? Pero como especie es la última que se va, la primera que llega. Y que siempre está asociada al agua. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar al ave de la semana. Te están preguntando algo. Gracias, Pati. Que siempre está pendiente de este espacio. Le mandamos un saludo, un abrazo y el agradecimiento, por supuesto, Pati Medina. Pregunta, ¿cuál es el huitlacoche? ¿O es una bruja? No, el huitlacoche es el hongo del maíz. Es el hongo del maíz, que muchos libros de toxicología dicen que es venenosísimo, ¿ah? Que no saben que aquí lo comen. Sí, mi hermana Teresa, que estudió una maestría en Canadá de toxicología agrícola, eso decía su libro de texto. Entonces uno de sus viajes a México llevó latitas de huitlacoche y puso a comer huitlacoche a todos sus... ¿Huitlacoche? Unos dicen huitlacoche, otros dicen cuitlacoche. Al parecer, etimológicamente, debe ser cuitlacoche. ¿Huitla? Cuitla, sí. Cuitlacoche. Que quiere decir caca preciosa. Así como Cuitlahua quiere decir caca de pájaro, ¿no? ¿Qué? Sí.
Bueno, tenían otros parámetros de la belleza y demás. Pero hay gente que le dice Huitlacoche, incluso las latas creo que dicen Huitlacoche con H. Con H, sí. Sí. Yo siempre lo conocí. Y hay como un pájaro, a lo mejor estaba preguntando del pájaro que le dicen Huitlacoche. Ah, pues igual sí, porque dice, o es una bruja. No, Huitlacoche es un pariente del cenzontle y canta muy bonito, y aquí hay en nuestros desiertos el Huitlacoche de pico curvo. A ver, dice cómo es, ¿con cui o con hui? Pues yo le digo Huitlacoche y ahora veo que el naturalista le llama Pitacoche. Dicen que el nombre del pájaro es onomatopéyico, que tiene que ver con su canto, yo lo dudo. Y entonces, pues, Pitacoche, Huitlacoche, Huitlacoche sería lo mismo si es que fuera onomatopéyico. ¿Y tendrá algo que ver con el hongo? No, nada en absoluto. ¿Y entonces qué No chistoso? sé, dicen que es porque su canto parece decir Huitlacoche, Huitlacoche, pero no es cierto. Canta como el cenzontle, un canto muy variado. Bueno, pues qué interesante. Vamos entonces a conocerlo más de cerca y luego vamos al contexto del texto. Gracias, Francisco. De nada. Vamos entonces a esto. Contexto ambiental. El ave de la semana. El alzacolita, Actitis macularius. El alzacolita es el playero de más amplia distribución en Norteamérica. Se le encuentra de este a oeste y de norte a sur de todo el continente. Se reproduce desde el norte de Canadá y Alaska hasta el centro de los Estados Unidos. Pasa los inviernos desde el sur de Estados Unidos y México hasta el sur de Chile y el norte de Argentina. Su curioso nombre viene de la costumbre de moverse con un incesante bamboleo mientras se alimenta. Su distribución tan amplia se debe a lo amplio de su dieta y a que sabe aprovechar cualquier hábitat cercano al agua, desde ríos impetuosos hasta charcos y lagos de los parques urbanos. Además de su incesante bamboleo, es fácil de identificar en la laguna, al principio y al final de su estancia, por el plumaje nupcial que consiste en un pecho y una barriga blancas llenos de puntitos negros. Estas manchas las pierde durante el invierno propiamente dicho. A diferencia de otros playeros, el alzacolita se le encuentra o solitario o en grupo de 2 o 3 individuos. El alzacolita es una de las pocas especies de aves playeras con papeles sexuales invertidos. Es decir, la hembra toma el papel agresivo durante el cortejo y el macho asume la crianza y el cuidado de los pollos. Las hembras son más grandes que los machos. Fue la primera especie en la que se descubrió que los machos secretan cantidades mayores de prolactina que las hembras. Se trata de una hormona que promueve el cuidado parental. Exhiben poliandría, es decir, las hembras se aparean hasta con 4 machos diferentes y ponen varios grupos de huevos que son cuidados por cada uno de los machos. Es quizá el último playero en abandonar la comarca lagunera, pudiéndose ver aún en el mes de mayo, y también es el primer playero migrante en llegar, a menudo en julio. En nuestra región se le puede ver en las orillas del Nazas y de la Guanabal, en aguajes para ganado en medio del desierto y en los microhumedales del oriente de Torreón y poniente de Matamoros. Con datos del Grupo de Naturalistas y Observadores de Aves y el Laboratorio de Ornitología de Cornell. Audios de Manuel Groselet en Mazunte, Oaxaca, y Mauricio Cuellar en Colombia. Los esperamos la semana entrante. Abuelo de pájaro. Contexto ambiental. Coahuila, tierra de...